En este vídeo vamos a aprender a utilizar la escuadra Cartabón para dibujar rectas paralelas, perpendiculares y con algunos ángulos determinados. La escuadra y Cartabón son dos de los instrumentos imprescindibles para trabajar el dibujo técnico, así como el compás, el portaminas, una regla milimetrada. Este material debe estar adecuadamente conservado. Tenéis que tener cuidado y mantener las reglas limpias, intentar que no se rayen, intentar que no se piquen los bordes, etc. Bien, vamos a aprender el primer método con este ejercicio que vemos delante. Aquí tenemos un lado, el segmento AB, y ese lado va a ser el lado de un cuadrado. Entonces me piden que dibuje el resto del cuadrado. Pues bien, vamos a ver el primer método para dibujar con escuadra y Cartabón dicho cuadrado. El primer método para hacer perpendiculares, que es lo que tengo que hacer, ahora mismo tengo que hacer dos rectas perpendiculares al segmento AB, una que pase por A y otra que pase por B. Para ello voy a colocar la hipotenusa de la escuadra alineada con dicho segmento. Una vez que tengo la hipotenusa, que es el lado largo de la escuadra alineada con dicho segmento, voy a colocar, apoyado en uno de los dos lados, por ejemplo, el cartabón. En vez de ser el cartabón, podría ser la regla también, pero el cartabón me va a valer. Y atención al giro que vamos a realizar. Vamos a realizar un giro de 90 grados. Observar cómo, manteniendo el cartabón fijo, lo que hago es girar la escuadra. Mantengo el cartabón fijo y giro la escuadra. Ahora deslizo hasta que pase por el punto que me interesa. Ya acabo de dibujar una perpendicular que pase por A. Podemos comprobar con el ángulo recto de la escuadra que, como veis, es perfectamente perpendicular. Vamos a marcar ahora el símbolo de perpendicularidad. Bien, bueno, pues habéis visto una manera. Esta misma manera la podríamos hacer también, por ejemplo, con el cartabón, siempre que sea alineando la hipotenusa. Al alinear la hipotenusa nos encontramos con que el ángulo en contacto con la superficie de soporte, en este caso lo que vamos a apoyar es una escuadra, va a ser este ángulo recto. Este ángulo recto, digamos que va a ser el ángulo bisagra de giro. Va a girar 90 grados, va a girar ese ángulo recto. ¿Veis? Aquí podría dibujar también una perpendicular. Tendría el problema de que esa perpendicular quedaría corta, ¿vale? Entonces, lo que puedo hacer para que eso no suceda es, por ejemplo, en vez de planteármelo como una perpendicular, me lo voy a plantear como una paralela. Paralela al lado previo que acabo de dibujar, alineo un lado del cartabón, coloco una superficie, una guía sobre la que se deslice dicho cartabón, y ahora cuando yo deslizo estoy marcando siempre la misma dirección, estoy marcando paralelas. La sitúo en el punto donde me interesa y dibujo la perpendicular. Vamos a volver al ejercicio del cuadrado y en este caso vamos a realizar las perpendiculares al lado L, que es el segmento AB, de una segunda manera. Os recordamos que la manera anterior era si yo situaba, por ejemplo, la hipotenusa de la escuadra sobre un lateral, apoyaba el cartabón, colocaba la fuerza sobre el cartabón y giraba la escuadra. Esa era la primera manera. La segunda va a ser si, por ejemplo, coloco, ahora ya puede ser la hipotenusa o puede ser un cateto, puede ser la escuadra o puede ser el cartabón. El caso es que yo lo coloco alineado con el lado. A continuación, lo que voy a hacer es una paralela a ese lado. Con la ayuda del cartabón voy a deslizar un poquito
con un poquito suficiente, hacia abajo. Una vez que lo he deslizado, ahora la fuerza la voy a poner en la escuadra y el cartabón queda suelto, estando la escuadra en la dirección paralela a L. Y ahora el ángulo recto lo voy a añadir con el cartabón. Como podéis ver, ya deslizo y lo pongo donde me interesa. El punto A. Ahí veis la primera. Y puedo ir deslizando. O si veo que me quedo ya sin espacio, lo que puedo hacer es cambiar la dirección. Y vengo desde este lado. Y así voy a tener más línea de apoyo. Ahí tendría, como podéis ver, las dos perpendiculares por un segundo método. Quizá este más fácil de entender, pero mi recomendación es que lo hagáis por el primero, ya que tal vez cueste un poco más al principio, pero al final es más preciso e incluso más cómodo una vez aprendido. Bien, ahí tenéis cómo hemos utilizado la escuadra y cartabón para hacer paralelas y perpendiculares en el trazado de un cuadrado dada la medida de su lado. Bien, a continuación vamos a utilizar las paralelas y las perpendiculares con escuadra y cartabón para realizar este ejercicio de simetría axial. Como veis, tenemos un eje de simetría y una figura en la parte izquierda que tenemos que reproducir con una figura simétrica a la dada respecto al eje de simetría E. Para ello, tenemos que dibujar desde cada uno de los vértices de la figura que nos dan una perpendicular al eje de simetría. Bien, la primera pregunta es obvia. ¿Cómo dibujo yo una perpendicular a dicho eje de simetría? Para este caso voy a empezar con unas reglas algo más grandes que las anteriores. Bien, por ejemplo, coloco la hipotenusa de la escuadra alineada con el eje de simetría y le apoyo, como veis en la parte superior, el cartabón. La fuerza ahora mismo la tengo en el cartabón, de tal manera de que yo puedo soltar la escuadra y girar. Una vez girada, ya tengo la dirección perpendicular a la del eje de simetría. Entonces deslizo hasta que pasa por donde me interesa. Repito la operación. Tenemos la hipotenusa de la escuadra alineada con el eje de simetría y apoyado, como veis, el cartabón. Pongo la fuerza en el cartabón, giro la escuadra y ya tengo, veis, la perpendicular. Ahora ya deslizo hasta donde me interesa. Por ejemplo, hasta el punto A. Ahí tendría la primera perpendicular. Como podéis ver, tenemos una perpendicular a la dada. Podría haber deslizado esa anteriormente, pero me viene mucho mejor ahora mismo colocar, por ejemplo, alineado con el cartabón, coloco la escuadra en la parte izquierda y voy deslizando el cartabón haciendo paralelas a la primera. Me paro en el punto F, dibujo la paralela, sigo bajando, dibujo la siguiente paralela, sigo bajando. Como veis, la fuerza de la mano izquierda está sujetando la escuadra y luego hay dos dedos que los utilizo para fijar el cartabón. Este, por ejemplo, ya solo me quedaría el dedo pulgar porque el otro queda demasiado alto. Dibujamos la paralela. Y por último, no, me quedan dos. Me queda el punto E y el vértice D. Como podéis ver, he dibujado todas las perpendiculares. Por ejemplo, podemos comprobar
con la ayuda de una escuadra, que son ángulos rectos, que todos me han quedado ángulos rectos entre sí. Podría marcar el paralelismo, la perpendicularidad, perdón, de cada una de estas, pero otra forma de marcarla es marcar el paralelismo entre ellas. Todas estas rectas que he dibujado, o semirrectas mejor dicho, son paralelas entre sí. Ahí tenéis una simetría axial para la cual he necesitado el uso de la escuadra de Cartabón y de las paralelas. Vamos a continuar ensayando con la escuadra de Cartabón, con el trazado de paralelas y perpendiculares, en este caso resolviendo un ejercicio de polígonos inscritos mediante el método general. En este caso estamos realizando el trazado de un heptágono, es decir, de un polígono regular de 7 lados, inscrito en la circunferencia que veis a continuación. Veis que estamos a mitad del proceso. En concreto estamos a mitad de la división de este diámetro que veis ahí en 7 partes iguales mediante el teorema de Tales. Para hacer este teorema de Tales dibujábamos una semirrecta cualquiera que naciera de un extremo y en ella colocábamos una misma medida 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, pues la clave de este ejercicio está en cómo vamos a unir. Nosotros tenemos que dividir el diámetro en 7, entonces la medida número 7 la vamos a unir con P. Unimos esa medida con P y a continuación tenemos que dibujar paralelas a ese segmento segmentos que pasen por cada una de las divisiones. Así tendremos el diámetro dividido en 7 partes iguales. Para eso vamos a utilizar este cartabón pequeñito que lo vamos a alinear con la primera recta que acabamos de dibujar y por este lado vamos a colocar una regla. Podría ser también una escuadra o un cartabón, da igual. Necesitamos mucha superficie, eso sí, por eso en este caso he optado por la regla. Y desde ahí vamos a ir deslizando hasta cada una de las divisiones. Vamos a ir casi a la superior y vamos a ir de arriba abajo para no emborronar el dibujo. Deslizamos. Como veis, la fuerza la tengo puesta en la regla y hay un dedo que es con el que voy fijando el cartabón cuando está en su sitio. Es muy importante que la regla no se me mueva. En cuanto se me mueva, ya me dejan de salir paralelas. Bien, en todo este proceso, como sabéis, el punto importante es el punto número 2, la división número 2. Vamos a marcar que todos estos de aquí son segmentos paralelos. Para continuar con el trazado
del heptágono, recordamos que uníamos Q con la división número 2. A continuación vamos a realizar el mismo polígono inscrito que hemos hecho anteriormente, pero imaginando que en el teorema de Tales, en vez de coger una medida, en el caso anterior había sido de 2 centímetros, en este caso va a ser, como podéis ver, de 1 centímetro. Eso lo único que implica es que la posición de las reglas varía, pero el razonamiento sigue siendo exactamente el mismo. Por ejemplo, vamos a situar una regla donde nos convenga. Esta es la unión que va a ser siempre la clave en este ejercicio del teorema de Tales, la de la última división con el extremo del segmento que queremos dividir. Esa va a ser la clave y a esa hay que dibujar las paralelas. Pues si ya tengo marcado y tengo claro que esa va a ser, vamos a ver con el cartabón, como veis, y situando toda la fuerza en la regla. Y ya vamos deslizando para arriba en la primera división. La fuerza en la mano izquierda, fijando la regla, y ese dedo es el que va fijando, como podéis ver, el cartabón. Deslizamos y fijamos. Esa ya es la última. Como podéis ver, hemos dividido con la misma facilidad que anteriormente el segmento, el diámetro en este caso, en 7 partes iguales. Que como podéis recordar, en este caso de este ejercicio, la importante va a ser la número 2, que es la parte que uniremos con Q y prolongaremos hasta cortar a la circunferencia. Esto me va a dar el punto B. Bien, continuamos con el trazado de paralelas y perpendiculares, con escuadra, cartabón y regla. En este caso vamos a hacer un ejercicio de traslación. Para esto voy a elegir un cartabón mediano, ya que necesito cierta longitud, aunque no tanta como para usar el cartabón grande. Pues nada, repetimos un poco la misma maniobra. Para trasladar esta figura, según este vector, tenemos que dibujar desde cada uno de los vértices de la figura paralelas a dicho vector. Para ello, colocamos, como veis, el cartabón. Puede ser así o puede ser también de esta manera. Lo colocamos y apoyamos la regla en la parte izquierda. Ponemos la fuerza en la regla y deslizamos. En cada uno de los puntos lo fijamos y dibujamos una semirrecta paralela. Vamos deslizando la fuerza en la mano izquierda y con ese dedo vamos fijando el cartabón. Seguimos deslizando hasta pararlo en el punto A. Al hacer paralelas
es igual utilizar escuadra y cartabón que utilizar una de ellas junto con una regla. Al final necesitamos una línea de deslizamiento para ir haciendo paralelas. Como podéis ver, todas son paralelas, las vamos a marcar como tales. Vamos a continuar con la práctica del uso de la escuadra y cartabón. En este caso, para continuar el ejercicio que veis en la lámina. En este caso estamos calculando las rectas tangentes exteriores a dos circunferencias y ya tenemos prácticamente el ejercicio resuelto, ya que hemos dibujado en la circunferencia de diferencia de radios, luego hemos dibujado la circunferencia con centro en la mediatriz y radio la mitad de la distancia entre los centros, que corta en los puntos P y Q, que unidos ya tenemos los radios de tangencia de la circunferencia grande. Entonces, aquí es donde interviene las paralelas, ya que en la circunferencia pequeña son los mismos, pero paralelos. Así que, como veis, situamos ese cartabón y lo deslizamos por la regla. Lo deslizamos hasta llegar al centro, como veis. Ya dibujamos el primero de los radios. El segundo de ellos va a ser lo mismo, pero con la dirección del segundo radio que veis aquí. Situamos el cartabón y vamos deslizando como veis en el dibujo. Ya tenemos el ejercicio terminado. Vamos a continuar trabajando paralelas, perpendiculares y en este ejercicio en concreto vamos a trabajar medidas que tienen ángulos particulares de la escuadra y cartabón. Como podéis saber, este ángulo es un ángulo de 30 grados, este es un ángulo de 60 y este es un ángulo recto. En el caso de la escuadra, estos dos son dos ángulos de 45, más el recto me suman los 180 grados de cualquier triángulo. Bien, en este caso vamos a dibujar un heptágono, un polígono regular de 7 lados, dado su lado L. Para dibujar este heptágono, el primer paso que tenemos que hacer es dibujar, pasando por B, una perpendicular a este segmento. Para ello vamos a utilizar, por ejemplo, la escuadra, la hipotenusa de la escuadra alineada con el lado L, situamos el cartabón y realizamos el siguiente giro, observar este giro. Estábamos aquí y giramos hasta aquí. Y ahora deslizamos, pasando por B, dibujamos la perpendicular que buscamos. Marcamos el símbolo de perpendicularidad.
Bien, a continuación tenemos que dibujar, saliendo del extremo del lado A, tenemos que dibujar una semirrecta que salga formando 30 grados con dicho lado. Para eso os recordamos que el ángulo de 30 grados, o sea el ángulo protagonista en este ejercicio, va a ser el pequeño del cartabón. Bien, para ello tenemos que tener libre el cartabón, entonces trabajamos con la escuadra. Ponemos la hipotenusa de la escuadra, colocando el cartabón por la izquierda, deslizamos hacia abajo y ahora colocamos la fuerza en la escuadra, de tal manera que liberamos el cartabón. Una vez liberado el cartabón, lo situamos, como veis en la pantalla, sobre la escuadra y deslizamos hasta que pase exactamente por A. Ahí ya voy a tener la dirección que busco. Este ángulo de aquí va a tener 30 grados. Estas dos direcciones yo las quería para hallar este punto de aquí, sobre el que continuaría el proceso de dibujo del heptágono. Vamos a continuar con un ejercicio de tangencias. Tenemos que dibujar las circunferencias tangentes a estas dos rectas, dado el radio de dicha circunferencia. En los ejercicios de tangencias, por lo general, nos encontramos muchas veces con que tenemos que dibujar paralelas y perpendiculares, y este en concreto casi en mayor cantidad. Lo primero que tenemos que dibujar son dos rectas paralelas a cada una de las dos rectas que se cortan, que estén situadas a R de distancia. Para ello tengo que dibujar una perpendicular a cada una de las dos rectas, que las vamos a llamar R y S. Y para dibujar una perpendicular a ella, recordamos que colocando la hipotenusa de la escuadra y un soporte que puede ser una regla, en este caso es el cartabón, giramos y deslizamos hacia donde nos interesa dibujar. Marcamos la perpendicularidad. Vamos a realizar lo mismo con la recta S. Hipotenusa de la escuadra, giro y deslizamos. En este caso las perpendiculares nos interesa dibujarlas fuera del centro de la lámina, porque ahí se van a concentrar las circunferencias y de esta manera queda el ejercicio más claro. Ahora sobre estas perpendiculares, en el ejercicio, lo que tenemos que hacer es transportar el radio R hacia arriba y hacia abajo.
hacia arriba y hacia abajo. Esto es R, esto es R, esto es R y esto es R. A continuación vamos a dibujar paralelas a cada una de las rectas, pasando por estas marcas que tenemos. Por aquí, dos paralelas y dos paralelas a esta. Para esto sí que necesito una regla de mayor tamaño. Por ejemplo, este cartabón, en concreto es de 32. Coloco, como veis, la escuadra aquí para fijar bien el movimiento y que no se me mueva. Con buena fuerza en la mano izquierda deslizo el cartabón hacia arriba y hacia abajo. Ya puedo soltar la escuadra porque tengo bien fijado el cartabón. Bien, estas tres rectas son paralelas entre sí. Y a continuación, las paralelas a la recta S. Deslizamos fijamos el cartabón. Este es el momento en el que no se nos puede mover. Ahí tenemos una. Y deslizamos la otra. Vamos a marcar que estas son paralelas entre sí. A continuación tenemos los puntos A continuación vamos a dibujar las perpendiculares desde estos centros que hemos encontrado, los centros de las circunferencias, las perpendiculares a ambas rectas, la perpendicular por aquí, la perpendicular por aquí, así y así. O sea, desde cada punto perpendicular a R y perpendicular a S. Eso lo vamos a hacer, por ejemplo, en este caso. Ahí tenemos la primera. Ahora en este caso, por ejemplo, perpendicular a esta. Giramos la escuadra. Y aquí tendríamos los primeros dos puntos de tangencia. A continuación, perpendicular a esta.
giramos, veis que todo el rato es el mismo movimiento. Otro punto de tangencia y la perpendicularidad. Vamos con el tercer centro, hipotenusa de la escuadra, giramos y ahí tengo perpendicular aquí. Y por último, con el último centro, centro 2, pues este ejercicio es un ejercicio conceptualmente muy sencillo, pero que al final voy observando que se convierte en un ejercicio que los alumnos se suelen equivocar, y se suelen equivocar porque fallan en el trazado con escuadra y cartabón. Entonces, como veis, al final son pequeñas paralelas bastante sencillas y las perpendiculares. Una vez que ya tenemos eso, tenemos el ejercicio, porque tenemos los centros y los puntos de tangencia. Ya puedo directamente dibujar las circunferencias. Vamos con otro ejercicio como ejemplo para trabajar las paralelas y las perpendiculares. El dibujo de la parábola dada la directriz y su foco. El primer paso para resolver este ejercicio, para trazar dicha parábola, va a ser dibujar, pasando por el foco, una perpendicular a la directriz. Vamos a coger estas reglas grandes. Vamos a hacer una perpendicular a la directriz. Colocamos, como veis, la hipotenusa, deslizamos y colocamos el ángulo recto del cartabón. Bien, a continuación vamos a calcular el punto medio desde O a F, ya que en ese punto medio va a estar el vértice
de la parábola. Eso lo vamos a hacer con la mediatriz. Punto V. A continuación vamos a tener que dibujar. Vamos a tener lo primero que colocar unos puntos como nosotros queramos. Vamos a colocar puntos cada 2 centímetros, por ejemplo. Uno, 2, 3, 4. Bien. A continuación vamos a dibujar paralelas a la directriz pasando por el foco y por cada uno de estos puntos que acabamos de enumerar. Vamos, como tenemos bastante recorrido y a la vez las paralelas las tenemos que dibujar de arriba a abajo, vamos a utilizar el juego de escuadras grande. O incluso con la regla, que es más larga. Nos colocamos bien ahí. Fijamos la regla para que no se nos mueva. Y dibujamos la primera paralela. Si vemos que nos torcemos, retornamos. Si vemos que nos torcemos, volvemos, no hay ningún problema, volvemos al origen y desde ahí salimos otra vez. A continuación, con el compás, vamos a ir encontrando los puntos de la parábola.